entonces hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con un gran compañero, amigo, pues ya todos ya lo conocen. Pues, eh, les voy a dar un poco de su reseña curricular, aunque digo, pues ya todos lo conocen, ya saben cómo es nuestro amigo. Entonces, hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Iván Torre Villalbazo. Tiene una licenciatura en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene un doctorado en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es investigador en ciencias médicas en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Tiene en su haber 60 artículos de investigación publicados en revistas internacionales indexadas. También es profesor de maestría de la Universidad Noroeste de Tamaulipas, Universidad Modelo en Yucatán y la EP de México en Puebla. Sus líneas de investigación son biología celular y molecular del tejido adiposo, hígado y músculo esquelético, participación de lipotoxicidad, estrés del retículo endoplásmico y disfunción mitocondrial en las enfermedades metabólicas, mecanismo molecular de acción de los polifenoles vegetales y nutrigenómica. Entonces, doctor, es un gusto tenerlo con nosotros y le cedo la palabra. Pues amigo, muchísimas gracias y pues bueno, me da mucho gusto saludar a todos. Es un honor estar el día de hoy con ustedes aquí para compartir este tema extremadamente interesante. Y a mí este tema de la diabetes siempre ha sido un tema muy interesante porque es sorprendente que, bueno, todos sabemos que la diabetes lleva presente en la humanidad por muchos siglos. De hecho, el famoso, no sé si habían oído del famoso papiro de Ebers, que los antiguos egipcios em, ya describían una enfermedad que se caracterizaba porque la persona orinaba en exceso, tenía sed en exceso. Entonces, si desde esa época, hace más de 4000 años, que fue cuando inició el imperio egipcio, ya está la diabetes alrededor de nosotros. ¿Por qué al día de hoy la diabetes sigue siendo un misterio en algunas cosas? Entonces, quiero platicar con ustedes estos puntos misteriosos de la diabetes que al día de hoy siguen existiendo y qué podemos hacer eh, como profesionales de la salud y en particular como químicos, que el uno de los objetivos del químico es entender a nivel bioquímico, fisiológico, molecular qué está pasando en nuestro organismo con una enfermedad tan compleja como esta. Y número dos, cómo diagnosticarla de manera temprana. Creo que ese es el logro máximo de las enfermedades, poder diagnosticarlas de manera temprana, encontrar marcadores de riesgo, cualquier tipo de forma de entender cómo funciona, cómo se desarrolla para poder atacar a tiempo. Entonces, para empezar, creo que todos estamos de acuerdo y si no, al ratito que tengamos el tiempo de preguntas, en verdad me encantaría saber su opinión. La diabetes es una pésima palabra, es una palabra que no explica nada y que al revés genera más confusión. Diabetes se refiere a cualquier condición con presencia de hiperglucemia. Y esto nos lleva al punto de que pues no está definiendo una enfermedad, sino que es un síntoma
de muchísimas alteraciones y enfermedades diferentes, con origen distinto y además con un tratamiento y fisiopatología diferente. Aquí estamos viendo que la palabra diabetes, es decir, glucosa elevada en la circulación en algún momento determinado, puede ser causado por problemas autoinmunes, lo cual es la diabetes tipo 1, donde hay una destrucción selectiva de células beta pancreáticas, generando una disminución de la insulina. La diabetes tipo 2, que tiene que ver con la grasa corporal, el metabolismo energético. Las enfermedades monogénicas, es decir, desde las MODY sindrómicas, de diferentes condiciones causadas por una mutación, por una alteración genética en algún gen importante en el metabolismo de los hidratos de carbono. La diabetes gestacional, que en muchas ocasiones es temporal o progresa a diabetes tipo 2. Más bien, a veces en la mujer, lamentablemente con diabetes gestacional, simplemente esta situación está disparando el que posteriormente desarrolle la tipo 2. Las endocrinopatías, es decir, enfermedades endocrinas, que una de sus síntomas pues es la glucosa elevada e incluso asociado a fármacos. Muchos fármacos mantienen la hiperglucemia. Quiere decir que no es una enfermedad, la diabetes, son muchas enfermedades diferentes o condiciones que solo tienen algo en común, glucosa elevada, y por esa razón es al día de hoy imposible poner todas estas enfermedades con fisiopatología y condiciones diferentes en un mismo concepto, en un mismo costal, porque cada uno tiene un origen diferente y un tratamiento diferente. Algunos ejemplos de genes que tristemente si alguna persona presenta una mutación en alguno de estos genes, pues va a tener problemas en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y el tratamiento y el diagnóstico es totalmente diferente a cualquier otro tipo de diabetes. Las endocrinopatías como ovario poliquístico, que tristemente al día de hoy es muy común, hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, exceso de cortisol, acromegalia, deficiencia de hormona del crecimiento, insulinomas, o la hiperfagia hipotalámica, que son diferentes enfermedades, endocrinopatías, que una de sus síntomas es la glucosa elevada, más no técnicamente no tienen diabetes, tienen la endocrinopatía y cuando se resuelve ese problema endocrino, la glucosa regresa a la normalidad. Dado que es imposible entonces hablar de todas las diabetes, porque cada una tiene una historia totalmente diferente, pues me voy a enfocar en la tipo 2, ya que el 90 o 95% tristemente de las personas en México que tienen diabetes, pues es la tipo 2. Y aquí vemos una imagen algo pragmática, hablando de factores hereditarios, genéticos, nutrición materna, la famosa DOJA, ¿no? El origen del desarrollo de las enfermedades. Muy interesante este concepto que desarrollan nuestros queridos colegas de biología de la reproducción. También algunas modificaciones genéticas, o sea, variantes genéticas o incluso epigenéticas, nos lleva a diabetes tipo 2. Y efectivamente hay una carga genética en la diabetes tipo 2, pero este ejemplo yo creo que todos lo han visto, pero me encanta platicar de él, del grupo indígena de los Pima, que es un grupo indígena que por muchos años vivió aislado y eso quiere decir que no había mucha recombinación genética con otras comunidades y por lo tanto hasta cierto punto tenían una identidad genética muy característica. Y esa identidad genética, lamentablemente, es que tenían, ahora sí que se sacaron la mala suerte de tener todos los genes conocidos hasta ese momento asociados a diabetes. Quiere decir que genéticamente estos pobladores tenían una altísima probabilidad de tener diabetes tipo 2. Algunos, pero no tenían diabetes. Hasta que viajaron a Estados Unidos, algunos hicieron
se mudaron para allá y es cuando desarrollaron la enfermedad. Esto obviamente es algo muy viejo porque al día de hoy, con tanto movimiento y tanto flujo de personas a todos lados, pues ya cada vez es más difícil encontrar poblaciones genéticamente aisladas para poder hacer este tipo de estudios. Pero en este entonces lo que vieron es que los PIMAs de Estados Unidos tenían alrededor del 50% de personas adultas con diabetes, mientras que los que se quedaban en México tenían alrededor del 5%, similar a otras comunidades del país. Pero ¿por qué? Cuando vemos algunas características como la prevalencia de obesidad, aquí está, del 60 al 80% de pymas de Estados Unidos tenían obesidad. Alrededor la mayoría de los pymas pesaban alrededor de 100 kilos en Estados Unidos y no en México. Y la actividad física de los pymas de México, que en ese entonces eran principalmente, pues, trabajaban con las manos en la tierra, no sé, al día de hoy todavía, pero era muy, muy claro en ese entonces el trabajo manual, pues veíamos que aunque tenían todos los genes asociados a diabetes, era el ambiente que comían, qué tanto actividad física hacían, lo que hacía que se desarrollara la enfermedad. Así que al día de hoy sabemos que la diabetes tipo 2 tiene una base genética, la cual yo creo que todos nosotros tenemos uno o varios genes asociados a diabetes, porque todos tenemos lamentablemente algún familiar cercano o lejano con diabetes. Entonces digo, no, no lo digo de alegría, ¿verdad? Es tremendo. Pero se suma la edad, que es obviamente, como sabemos, un factor no modificable, pero el ambiente, estas perlitas verdes, que son las que hacen que, como dice el dicho, se llene el vaso y derrama la gota, es lo que hace que desarrollemos o no la enfermedad. Entonces es muy interesante reconocer esto, porque al día de hoy en verdad mucha gente sigue asustada porque es que mi familia tiene diabetes, yo voy a tener diabetes. Y la realidad es que depende mucho de nuestros hábitos, de nuestra vida, muchas cosas que ya no dependieron de nosotros, es decir, toda esta programación del desarrollo embrionario, muy interesante, estos patrones genéticos, epigenéticos que se van forjando en este periodo que pues no dependió de nosotros, ¿verdad? Dependió de nuestros padres, pero sí hay muchas cosas que dependen de nosotros como el patrón de alimentación. Y creo en verdad que no, al día de hoy no se hace énfasis suficiente en el patrón de alimentación en la diabetes. Alguna evidencia muy, muy clara es que conforme sube de peso una persona, más riesgo de diabetes. Y esta imagen es muy bonita, bueno, no sé si bonita o dramática, pero vemos que el riesgo de diabetes por número de genes asociados a diabetes, pues realmente se dispara con el peso, sobrepeso u obesidad. Mientras más genes tengas mutados asociados a diabetes, pues el hecho de que tengas sobrepeso o obesidad va a incrementar mucho más tu riesgo, mientras que si mantienes tu peso normal, el riesgo es muy bajo. Y miren qué triste, y esto es de hace un par de años, 3, 4, 5, 6, no, ya es de 3 años. La prueba, esto es lo más reciente que ha salido de diabetes y prediabetes. Alrededor del 22% de la población del país, 22% de la población del país tiene prediabetes, quiere decir intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Y aparte de ese 22% que tiene prediabetes, vemos aquí que a nivel nacional el 12% de los mexicanos tienen diabetes diagnosticada, es decir, saben que tienen diabetes, pero cuando se les hacen pruebas ahí al momento, resulta que hay un 5, casi 6% que no sabían, que no habían sido diagnosticados. Así que al día de hoy, o por lo menos el 2022, casi el 19% de la población tiene diabetes, la población del país, 78 millones en esta N. Quiere decir que es 19% de personas con diabetes y 22% de personas con prediabetes. Quiere decir, es un problema bastante choncho.
Y entonces vamos a platicar de qué realmente es lo que pasa en la diabetes para poder entender por qué y qué es lo que ocurre. Mucho ya lo sabemos, pero quiero darles una historia completa. Todo inicia con la homeostasis y esto es muy interesante. Todos sabemos que la homeostasis es la capacidad de nuestro organismo de mantener un parámetro en un rango estrecho. La presión arterial, la temperatura del cuerpo, el pH de la sangre, la glucosa en sangre, los triglicéridos, el colesterol, todos los parámetros bioquímicos y fisiológicos del cuerpo se mantienen dentro de un rango. Si sube mi presión arterial, hay sistemas que modulan tal vez la vasodilatación o la eliminación de orina por el riñón para recuperar la presión sanguínea adecuada. La homeostasis de la glucosa, porque pues la diabetes es una alteración del metabolismo energético, lo cual es más evidente en la glucosa, pues es regulada por muchos factores. La homeostasis de la glucosa es regulada por órganos como el hígado, el riñón, el corazón, el músculo, por hormonas como la insulina, pero también hormonas que regulan la glucosa, el glucagón, la leptina, la adiponectina, GIP, GLP-1, testosterona, cortisol, epinefrina y estrógeno. Además, vitamina D, que es una hormona también, la vitamina A, la hormona llamada retinol. Todas estas hormonas mantienen el metabolismo de hidratos de carbono. Así que decir que la diabetes es un problema en la insulina, nos estamos quedando muy, muy cortos. Son más de 10 hormonas diferentes que participan en la regulación del metabolismo de hidratos de carbono. Así que no, la diabetes tipo 2 no es una enfermedad de la insulina, es una enfermedad de la pérdida de homeostasis de la glucosa. Entonces, vamos a ver primero qué pasa normalmente para entender qué es lo que ocurre. En nuestro organismo tiene, déjenme ver qué dice aquí el chat. Ok. Entonces, el metabolismo de hidratos de carbono es regulado por principalmente nuestro hígado. Cuando entran los nutrimentos a través del intestino, llegan a la porta y el hígado es, podríamos decir, como el filtro, el almacén. El exceso de azúcares que podamos consumir, el hígado inmediatamente lo almacena como glucógeno y lo administra. El hígado libera a la circulación una cantidad de glucosa soportable para el organismo porque si la cantidad de azúcar que una persona se llega a tomar en una Coca-Cola de al litro, si esa glucosa llegara a la circulación tal cual como se la toma, la persona tendría una choque hiperglicémico hiperosmolar y tal vez estaría muerto. Entonces, nuestro hígado es capaz de dosificar la glucosa que sale a la circulación pese a la cantidad brutal de glucosa que a veces las personas llegan a consumir. El tejido adiposo la almacena, la convierte en glicerol para almacenar triglicéridos y el músculo la utiliza como fuente de energía y también almacena glucógeno, al igual que el riñón. Y en el ayuno, em, el hígado está liberando glucosa para alimentar a los eritrocitos y neuronas, que son células dependientes de glucosa. El eritrocito porque no tiene mitocondrias que puedan oxidar ácidos grasos y las neuronas porque requieren esta fuente rápida de energía para la señalización de neuronal, el envío de señales eléctricas. Todos los demás órganos pues pueden alimentarse de ácidos grasos libres o el hígado produce cuerpos cetónicos para alimentar a órganos que también requieren mucha energía como el corazón y el riñón. El problema cuando hay células que requieren glucosa invariablemente, como eritrocitos y neuronas, es que si el hígado agota su reserva de glucógeno, se requiere de otra fuente. Y esto es lo que ya no está bien, lo que no, el cuerpo no está diseñado para eso. Cuando tenemos un ayuno prolongado o un ejercicio excesivo, y hoy en día mucha gente hace modas y retos de ayuno y además ejercicio y más ayunos,
El músculo está haciendo proteólisis, destruyendo su proteína muscular para liberar aminoácidos y que el hígado haga glucosa para alimentar a eritrocitos y neuronas, que no sé si sabían, pero tenemos el más del 70% de las células de nuestro cuerpo son eritrocitos, más del 70%. Quiere decir que más del 70% de las células de mi cuerpo requieren glucosa. Por esa razón, si hacemos ayuno prolongado, el músculo tiene que proveer de esa glucosa. Dentro de todas las hormonas que ya les comenté, y bueno, no voy a hablar de todas porque se hace una charla de 5 horas, voy a hablar únicamente de la insulina. Y esto es bien interesante. Desde aquí hay un concepto que tal vez sabemos y tal vez no lo tenemos a la mano. Y es que la insulina no solamente regula el metabolismo de glucosa. La insulina tiene muchas funciones que podríamos resumir como anabólicas. La insulina es una hormona anabólica. Hace que la glucosa entre al músculo efectivamente para que se pueda guardar como glucógeno o convertir en energía, pero esa es nada más una de las muchas funciones. También en el músculo favorece la síntesis de proteína. Necesitamos insulina para mantener e incrementar nuestra masa muscular. La insulina es necesaria para que el tejido adiposo almacene grasa en forma de triglicéridos para su uso en el ayuno. Y en el hígado, la insulina no es necesaria para que entre la glucosa a las células, así como en el hígado, el corazón, el riñón o el cerebro, porque los transportadores de glucosa de estos órganos no dependen de insulina. Así que la insulina no es necesaria para que entre la glucosa al hígado, al cerebro o al riñón, pero sí es necesaria para que la glucosa se guarde como glucógeno en el hígado y en el riñón o se convierte en ácidos grasos y se empaquete en triglicéridos. Además, algo muy interesante que a nivel central estimula la saciedad. Entonces, la insulina y el glucagón trabajan en contrario, ambos son hormonas totalmente contrarias, anabólica y la otra es catabólica. Una estimula el almacenaje, otra estimula la destrucción y la liberación. Y miren qué bonito está este estudio. Un investigador dijo alguna vez, pues, ¿por qué estas dos hormonas se producen en el mismo órgano? No en las mismas células, pero en el mismo órgano. Y es porque estas células, este islote pancreático, células beta, aquí vemos teñidas de rojo, células alfa teñidas de verde, la función de la insulina, su primer función no es llegar a la circulación para que entre la glucosa a las células. La primer función de la insulina en el momento en que comemos un alimento es frenar la liberación de glucagón. El glucagón en ayuno está elevado y en el momento en que comemos, el consumo de alimentos estimula la liberación de insulina y este pico de insulina de las células beta la primera acción, antes de que llegue a la circulación, es frenar la producción de glucagón de las células alfa. Esta es yo cuando doy clases les digo que este es el mejor ejemplo de un efecto parácrino, ¿no? Ya no es endocrino, es a nivel de todo el organismo. Parácrino es cuando una célula le dice algo a la que está justo enfrente. Entonces, el hecho de que las células beta y alfa estén justamente en el mismo, localizadas una frente a otra, es por este efecto parácrino. La insulina frena la producción de glucagón de las células alfa y ahora sí, a la circulación, la insulina puede llevar a cabo su efecto de mantener la glucosa en un rango estable. Y entonces, este dibujito resume muy bien que cuando consumimos azúcares, el páncreas libera insulina, a nivel de músculo y tejido adiposo, estimula la captura de glucosa y la captura de triglicéridos en tejido adiposo, y en hígado frena la gluconeogénesis para que el hígado no esté produciendo glucosa, y estimula la lipogénesis para hacer triglicéridos, los cuales viajan en las lipoproteínas hacia el tejido adiposo. Este es un artículo que publiqué con unas colegas hace unos años, donde mostramos que la función de la insulina en el músculo es síntesis de proteína, proliferación de células satélite para generar mayor masa muscular, la producción de lactato para que se libere a la circulación, la síntesis de
de glucógeno y la función mitocondrial. Quiere decir que es una función fundamental en el músculo. Y esto es importante. La insulina no solo regula la glucosa, sino todas las funciones del músculo, la síntesis de proteína, la proliferación de células musculares, la función mitocondrial. En el tejido adiposo, la insulina también hace muchas cosas, estimula la síntesis de lípidos, inhibe la lipólisis para que no haya liberación de grasa en el ayuno. Y otra cosa fundamental, la insulina es necesaria para que el tejido adiposo pueda expandirse adecuadamente, fomentando la proliferación de nuevos adipocitos que sean funcionales y que puedan almacenar toda la grasa necesaria. Todas estas son las funciones de la insulina en los diferentes órganos. Así que ahorita que hablemos de resistencia a la insulina, pues vamos a ver qué problema tan grande. No solo es un problema de glucosa. La resistencia a la insulina es un problema de todas las funciones de las células. La resistencia a la insulina es incompatible con la vida. Así, no es nada más la glucosa, es todas las funciones de las células. Así que esto es para que vayamos viendo lo importante que es la insulina en todas las funciones de la biología celular del cuerpo. Y como les comenté hace un momento, pues la insulina pasa por la barrera hematocefálica, llega al hipotálamo a través de este tercer ventrículo y la insulina se une a sus receptores en los diferentes núcleos del hipotálamo, el núcleo arqueado, el paraventricular, para regular el balance de energía, generando saciedad cuando acabamos de comer y induciendo apetito cuando pues no hay insulina, cuando no hay alimentos disponibles, cuando estamos en ayuno, para mantener el balance energético, que lo que yo como sea igual a lo que yo gasto. Y entonces, si la resistencia a la insulina es el origen de la diabetes tipo 2, ¿qué es la resistencia a la insulina? Pues es que el receptor no funciona. Y vamos a ver qué es lo que hace que el receptor de insulina no funcione. El receptor de insulina tiene su región A y B, es un dímero, heterodímero, y tiene actividad de sinasa de tirosina. Es un receptor con actividad de sinasa de tirosina, tiene un montón de regiones catalíticas que fosforilan, es decir, se transfosforila uno al otro y también es fosforilado pues por otras cosas. Y la insulina tiene dos funciones, y esto, bueno, ya es como clase señalización, pero a mí me gusta este dibujito. Bueno, está muy simple, lo hice en PowerPoint para una clase, pero pues ya me quedé con él. Este dibujito nos muestra que la insulina tiene dos funciones, una famosísima función no genómica, que es a través de sinasas y fosforila enzimas para incrementar su actividad, pero también una función genómica donde activa factores de transcripción para activar la expresión de genes y que haya más enzimas para que las vías metabólicas pues ocurran con mayor velocidad. Entonces, la resistencia a la insulina es que aunque la insulina se une a su receptor, ya no ocurre la señalización. ¿Y qué es lo que hace que el receptor de insulina ya no funcione? Las citocinas proinflamatorias, lípidos y la misma glucosa. Todos estos estímulos negativos hacen que el receptor ya no responda a la insulina. La hiperglucemia y la hiperlipidemia, que son tristemente muy comunes en las personas hoy en día en México, y es por falta de actividad física, por comer una dieta alta en grasa y azúcares, esto hace que la mitocondria deje de funcionar, hay estrés del retículo endoplásmico, hay estrés oxidante, todo esto genera inflamación y todo esto golpea al receptor de insulina. Así que el problema con la diabetes no es la insulina, no es que se produzca insulina de mala calidad o que el páncreas se canse de producir insulina, eso ocurre mucho después. Más bien, el problema de la diabetes tipo 2 es intracelular. ¿Qué está pasando en el interior de la célula que hace que el receptor no funcione? Y es, uno, estrés oxidante, dos, inflamación. Son los dos problemas dentro de las células que hacen que la insulina ya no funcione. Y como ya vimos, no nada más es el problema de que la glucosa no entró a la célula, eso es lo de menos.
El problema es que la insulina mantiene la función y viabilidad de todas las células del cuerpo. Así que algunas estrategias simplonas, la verdad, simplonas, como decir, bueno, vamos a tomar una glifosina que es la maravilla porque orinas glucosa y entonces ya tu glucosa está normal. Eso no está resolviendo el problema. El problema no es la glucosa. Bueno, obviamente, si no resuelves la glucosa, te mueres de hiperglicemia, pero no es el problema. El problema es que la insulina tiene muchas otras funciones aparte de la glucosa. Así que nada más creer que con orinar glucosa ya resolviste la diabetes, pues es una muy simplona forma de ver la enfermedad y mucha gente ahorita es muy feliz recetando estas inhibidores del SGLT a nivel renal y porque ya te bajó la glucosa y ya todo está muy bien. Y pues no está muy bien. Entonces, para entender el origen de la enfermedad y poder atacarlo y también buscar marcadores tempranos. Al día de hoy los marcadores y la verdad es muy triste y muy inmenso que los marcadores son la hemoglobina glicada. Cuando una persona tiene la hemoglobina glicada elevada es porque ya pasaron años de resistencia a la insulina. Es decir, no es un indicador temprano. Obviamente es lo que tenemos a la mano, pero justamente hay que buscar estos nuevos marcadores que te pueden detectar la enfermedad 10 años antes de que la hemoglobina glicada esté arriba de 6. Entonces, el origen de la diabetes empieza en el tejido adiposo. La hipertrofia del tejido adiposo genera inflamación, estrés oxidante, y esto es lo que exporta a la circulación. Varios estudios han mostrado a lo largo del tiempo que cuando el tejido adiposo se vuelve disfuncional, es decir, ya no es capaz de almacenar, se está inflamando, está liberando especies reactivas de oxígeno a la circulación, eso es lo que nos lleva a que nuestro empiece a acumularse grasa en los diferentes órganos y es la grasa, la lipotoxicidad, lo que genera resistencia a la insulina y esta a su vez las complicaciones de la diabetes tipo 2. Entonces, la palabra secreta para entender la diabetes tipo 2 es lipotoxicidad. Ese es el origen, eso es lo que hay que atacar y es lo que hay que identificar con nuevos parámetros, nuevos marcadores bioquímicos tempranos. Si nosotros podemos desarrollar metodologías para poder evaluar en el laboratorio clínico la lipotoxicidad, le ganamos la batalla a la diabetes, porque la diabetes de pronto aparece de un día para otro, la gente dice, ayer no tenía diabetes, hoy ya la tengo. No, llevabas 10 años con resistencia a la insulina y prediabetes, simplemente no había un marcador fácil, sencillo, un diagnóstico sencillo para poder identificarlo a tiempo. Al día de hoy hay muchos estudios que están evaluando la lipotoxicidad, pero ¿qué creen? Usan lipidómica y por lo tanto no creo que todos los laboratorios clínicos tengan su espectrómetro de masas acoplado, ¿cómo se llama? Su cromatógrafo acoplado a masas para hacer lipidómica, además de cada uno de los pacientes. Digo, hace poco fui a la toma de muestras del instituto y cada día me sorprendo de cuántas personas están ahí, cuánta gente llega a toma de muestras. Imagínense hacerle un análisis de espectrometría de masas al suero a cada uno de ellos. Imposible. Entonces, la ciencia ya está encontrando lípidos específicos que pueden ser indicadores bioquímicos tempranos, pero al día de hoy todavía no tenemos el kit que podamos pipetear y dar el resultado al día siguiente. Ese es el verdadero avance de las ciencias clínicas, de la ciencia del laboratorio clínico, el traducir todos estos marcadores que solo se consiguen a través de metodologías complejas, como por ejemplo los microRNAs, las hormonas nuevas muy interesantes y los lípidos bioactivos, pues se tienen que convertir en un kit que yo pueda medir y a los 10 minutos tener resultados. Eso es la frontera. Entonces, la lipotoxicidad, que es la acumulación de grasa en los diferentes órganos, pues definitivamente es el origen de todas las enfermedades crónicas degenerativas, es decir, no solo la diabetes, enfermedad renal crónica, sarcopenia del músculo, esteatosis y fibrosis hepática, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular.
porque los lípidos dentro de las células se vuelven tóxicos. Uno, si no se utilizan o almacenan adecuadamente. Y dos, si hay un ambiente proinflamatorio. Y ya vimos que este ambiente proinflamatorio procede del tejido adiposo inflamado y disfuncional. Este ambiente proinflamatorio, lipopolisacárido que viene de la disbiosis de la microbiota intestinal y el TNF-alfa y otras interleucinas van a estar convirtiendo los lípidos dentro del hígado, músculo, riñón, corazón en ceramidas, diacilglicéridos, que van a generar daño a las células, disfunción mitocondrial, estrés oxidante y resistencia a la insulina a través de activar a estas fosfatasas y sinasas atípicas. Entonces, el primer organelo que se daña, que da lugar a la diabetes, es la mitocondria. Y es importante entenderlo porque si entendemos esto, podemos encontrar estrategias para hacer que nuestras mitocondrias pues funcionen adecuadamente. Si falla la mitocondria por esta acumulación de lípidos y por este estrés oxidante e inflamación, entonces la mitocondria es incapaz de oxidar adecuadamente los sustratos energéticos y va a haber, por un lado, acumulación de lípidos, generando lipotoxicidad, una incapacidad de neutralizar radicales libres, generando estrés oxidante, y además menos ATP, generando estrés energético y muerte celular. Además, manteniendo la glucosa en la circulación. Si la mitocondria no funciona, la glucosa no ingresa a la célula y se queda en la circulación generando glucotoxicidad. Así que todos los problemas que vemos en las enfermedades crónicas, no solo la diabetes, sino envejecimiento prematuro, cáncer, diabetes, cirrosis, aterosclerosis, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y neurodegenerativas, se originan en el daño a la mitocondria por esta disfunción del tejido adiposo y todos estos problemas. Esto nos va a generar, ahí está, mitocondrias disfuncionales, estrés oxidante. El estrés oxidante va a generar todos estos problemas. Y uno de los problemas más graves del estrés oxidante dentro de las células es la muerte celular proinflamatoria, como la necrosis y la piropoptosis. Cuando una célula explota, ¿no? Como la canción de los Caifanes, la célula que explota por estrés oxidante genera una respuesta inflamatoria. Y si no hay suficiente capacidad de resolución para esta inflamación, esta inflamación se queda sin resolverse. ¿Y qué creen? Para poder resolver la inflamación necesitamos algo de la dieta. Ácidos grasos de cadena larga, omega 3 como el eicosapentanoico, el docosahexanoico, vitaminas, lípidos específicos como la vitamina A, la vitamina D. Es decir, la dieta tiene un efecto muy importante en que podamos resolver la inflamación. Si la inflamación no se resuelve, aquí vemos que no hay resolución, sino que se mantiene una inflamación crónica a lo largo del tiempo y pues esto es terrorífico. Déjenme adelantarme un poquito. Ah, este, am, y entonces eso nos lleva a esto. Es que tuve que saltarme algunas diapos porque tal vez creo que pensaba que iban a ser 10 horas de, de plática. A ver, aquí está. Muy bien. Entonces, llegamos a este punto. Ya vimos que el origen de la resistencia a la insulina es la lipotoxicidad, el estrés oxidante, la disfunción mitocondrial y la resistencia a la insulina en diferentes órganos, que ya vimos que no solo es que no permite que entre la glucosa, sino que altera las funciones de todos los órganos, va a generar cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad del ovario poliquístico, hígado graso, cirrosis, enfermedad coronaria, incluso enfermedades neurodegenerativas, lo que le llaman hoy en día la diabetes tipo 3. El Alzheimer al día de hoy se ha visto que está muy asociado con la resistencia a la insulina, así como el ovario poliquístico, son enfermedades que antes decía, bueno, esta es endocrina, bueno, esta es neurodegenerativa, pues son
consecuencia de la resistencia a la insulina. Y miren esto, estos son las consecuencias de la resistencia a la insulina y esto tristemente son las principales causas de muerte en México en el 2025. De las 10 principales causas de muerte en México, 8 están asociadas a la resistencia a la insulina. Enfermedad del corazón, 1. Diabetes, 2. Tumores, sí. Influenza y neumonía, ¿qué creen? También, porque la influenza y neumonía son mortales, en especial en personas que tienen una alteración metabólica de base como sarcopenia o esta inflamación crónica de bajo grado, lo cual tristemente se observó con el COVID. Las personas que fallecían de COVID principalmente tenían estas dos características: una inflamación sistémica ya preexistente y una baja masa muscular. ¿Y qué creen? La resistencia a la insulina causa esto. Entonces, aunque este número 4 es infecciosa, la muerte por estas infecciones tiene mucho que ver con el estado del organismo y con la resistencia a la insulina. 4. Enfermedades del hígado. 5. Accidentes, ahí no. Enfermedad cerebrovascular, 7 sí. Agresiones, homicidios, pues esa no. Pero las últimas dos, sí. Quiere decir que pues esto es una cosa tremenda. Y, bueno, y nada más para ya ir cerrando, solo quiero dejar claro algunas cosas. Número uno, pues que el páncreas sí falla en la diabetes tipo 2, pero es un fallo muy, muy tardío. La muerte de las células beta pancreáticas ocurren ya que la diabetes está establecida. La glucotoxicidad también mata a las células beta, haciendo que haya esta destrucción, pero ocurre esto y esto es fundamental en el diagnóstico temprano de la diabetes tipo 2, en que tenemos un periodo donde hay resistencia a la insulina, pero hay hiperinsulinemia compensatoria, donde el páncreas funciona bien. Más bien el cuerpo ya no es sensible y por lo tanto tenemos un periodo de hiperinsulinemia porque hay resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia compensatoria. Ya después de muchos años, pues ya empiezan a morir las células beta por estrés oxidante, por inflamación y por lipotoxicidad, y ahí es cuando tristemente se dispara la glucosa y entonces ya no hay nada que hacer. Pero entonces, esta imagen es extremadamente interesante porque nos recuerda que la diabetes es una enfermedad de muy, muy largo plazo. El espectro de la diabetes mellitus tipo 2 no es como que tienes o no diabetes, es un espectro metabólico de daño progresivo, donde hay una etapa 1, hiperinsulinemia y normoglicemia, etapa 2, etapa 3, hasta la etapa 4, que ya hay hiperinsulinemia, hiperglicemia, alteración de células beta y de ahí empieza a haber destrucción de células beta y menos insulina. Pero mientras tanto, de esta etapa 1, que podemos llamarle prediabetes, a etapa 2 pueden pasar a 24 años. Si no identificamos de manera temprana estas etapas, entonces la persona se queda sin diagnóstico hasta pues que pase mucho, mucho tiempo. Entonces, algunos métodos útiles al día de hoy para identificar de manera temprana la diabetes tipo 2 es, aquí estamos viendo, algunos métodos indirectos, pues la insulina en ayuno, el índice de HOMA o Quickie, muy, muy buenos para identificar resistencia a la insulina, o obviamente el clamp hiperinsulinémico euglicémico, que es el estándar de oro, pero pues obviamente no vamos a estar haciendo esto con cada paciente porque es laborioso. Pero lo que estamos viendo aquí es que los índices al día de hoy son estrategias prácticas. Como les decía, lo mejor sería medir un microRNA que se eleva al inicio de la enfermedad, medir un lípido específico bioactivo que se active, que incremente al inicio de la enfermedad. Eso está muy padre, pero a nivel de la vida real, poder evaluarlo, pues no es algo que al día de hoy sea sencillo. Por lo tanto, al día de hoy, aunque hay mucha evidencia de biomarcadores potenciales, los índices siguen siendo algo fundamental.
índice HOMA, Quickie, proporción triglicéridos HDL, índice de triglicéridos glucosa, utilizando los metabolitos que ya podemos medir hoy en día, este, podemos indicar el riesgo de diabetes utilizando diferentes índices como este índice de resistencia a la insulina que desarrollaron aquí en el instituto. Y bueno, este es un artículo de revisión que yo hice con unas colegas, donde medimos aquí, evaluamos algunos índices y vemos qué posibilidad, qué beneficio diagnóstico tienen. Y para ahora sí, terminar, denme 2 minutos. Solo quiero terminar súper rápido con este concepto. Am, Ya, pues les platiqué que pues hay nuevos marcadores tempranos que obviamente hay que evaluar para poder entender, identificar tempranamente y poder actuar tempranamente, con sus pros y contras, pero también al día de hoy hay un montón de fármacos GLP-1 que creen que van a resolver todo, la tirzepatida, el inhibidor de CGLT, un montón de cosas, pero todos tienen pros y contras, no son para todos, todos tienen efectos secundarios, muchos de ellos al día de hoy son costosos y por lo tanto no son accesibles para todos, pero siempre hay una alternativa y eso es lo que me gusta del tema de la diabetes. Siempre hay algo que podemos hacer independiente a los fármacos, digo, son buenos y útiles. Sin embargo, podemos hacer un cambio de estilo de vida como actividad física y un estilo de vida saludable con una alimentación saludable, que es lo que, pues, a lo que yo me dedico. E igual y esto podemos tal vez pasarlo a una segunda parte de mi charla. Quiero hablarle de todos bueno, los papers en los que he participado, sobre cómo los nutracéuticos que hay en los diferentes alimentos mejoran la sensibilidad a la insulina, revierten incluso las complicaciones de la lipotoxicidad en hígado, músculo, riñón, pero para no platicarlo en 4 segundos, mejor yo creo que lo podríamos dejar para una segunda charla y pues nada más en este momento quedarme pues con esta idea, que sí al día de hoy la diabetes sigue siendo muy difícil de entender por completo porque involucra biología molecular, biología celular, fisiología, anatomía, bioquímica, todos las diferentes disciplinas de la ciencia y además psicología, porque hay un factor emocional en la diabetes, el estrés, el cortisol, que ese es otro tema muy interesante. Entonces, es compleja la diabetes, es muy prevalente, hay cada vez más medicamentos, lo cual es bueno, pero a la vez hace a la gente dependiente del medicamento y pues al volverse dependiente, la persona no hace un cambio en su vida que realmente mejore, simplemente lo vuelve dependiente a un fármaco por el resto de la vida. Así que hay buenas noticias, sí hay muchos estudios que en verdad espero en una próxima sesión compartir con ustedes de cómo los cambios en la alimentación y estilo de vida pueden prevenir e incluso revertir la lipotoxicidad, el estrés oxidante y la inflamación, que son el origen de la resistencia a la insulina y la diabetes. Muchas gracias, Iván. Una buena plática. Digo, yo desconocía mucho de estos temas, pero pues, sí me ayudó a entender un poco mejor lo que es la diabetes. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Tenemos un comentario. ¿A mí sí me ven? ¿Sí me oyen?
o soy yo el que se fue. Este, creo que fue Diego. Si me están oyendo, ahí digan algo en el grupo. Creo que Sí, sí sí. te escuchas, Diego, Iván. ok. Entonces, voy a empezar estoy revisando aquí el chat. Muchas gracias por sus comentarios, gracias. Me da muchísimo gusto que les haya gustado mi plática, porque yo tenía miedo de decir, pues todo mundo ya sabe de la diabetes, ¿no? ¿Qué más les puedo platicar de la diabetes que no sepamos? Entonces, en verdad me da mucha alegría si algo aprendieron hoy, si algo nuevo, vieron hoy que tal vez no sabían de la diabetes, me pone muy feliz. Entonces, voy a empezar a contestar preguntas. Aquí dice Andrea, ¿cuál es el principal factor para el hígado graso? ¿Se puede dar algún mantenimiento al páncreas para que siempre funcione bien? Todo podría ser para evitar diabetes. Como les platiqué, si el origen del daño al hígado y el daño al páncreas es los lípidos, el estrés oxidante y la inflamación, esos tres. Si tenemos estrategias para evitar ese excesivo flujo de lípidos a los órganos, estrategias que neutralicen radicales libres y estrategias que resuelvan la inflamación, vamos a evitar el daño al hígado, el daño al páncreas. ¿Y cuáles son esas? Ejercicio físico estimula la oxidación de grasa, evitando que se acumule. Genera respuesta antioxidante y reduce la inflamación. El ejercicio físico diario, en una cantidad adecuada para cada uno de nosotros. Ejercicio constante. Número dos, consumo de alimentos antioxidantes, frutas, verduras. Eso neutraliza radicales libres. El consumo de lípidos bioactivos, omega 3 de cadena larga, como lo que hay en el pescado, o suplementos de omega 3, vitamina A y vitamina D para neutralizar la inflamación. Entonces, cosas sencillas, ¿no? Que podemos hacer y lo que ya sabemos todos, dieta y ejercicio, ya lo sabemos. Pero si le vemos la parte bioquímica, podemos explicar por qué algo tan simple como decir, come bien y hace ejercicio, que todo el mundo sabe eso, por qué eso sí funciona. Y entonces, cuando decimos eso, evita la lipotoxicidad, reduce el estrés oxidante y favorece la resolución de la inflamación, entonces ya tiene mayor sentido. Y aunque sigue siendo la misma recomendación que todos sabemos, come bien y hace ejercicio. Perdón, Iván, es que se me fue aquí problemas de conexión. Se me acaba de ir en internet en la computadora, entonces tuve que Ah, muy conectarme bien. de Pues bueno, ya nuevo. estoy empezando aquí a contestar, aquí en el chat. Ya veo que muchos están muy contentos, les gustó, les agradezco Sí. muchísimo. Ok, no sé cuál pregunta. Es la pregunta que te iba a hacer que decía que puedes comentar acerca de la causa de la combinación de genes caucásicos con genes indígenas para la predisposición a enfermedades autoinmunes como la diabetes. Uf, ¿Sí conoces? o sea, no es mi tema, definitivamente. Es un tema muy interesante, pero definitivamente eso no, no es mi tema. Igual y ya luego inviten tal vez, no sé si la doctora Tussier, ¿no? Yo creo que ella podría hablar de eso. Ella es experta en todo esto de los genes y variaciones genéticas. Y si no, ahí creo que algunos colegas de Inmegen también hacen cosas de eso. Pero sí, yo no podría contestar esa pregunta. También otra pregunta, si podrías repetir los marcadores asociados. Pues si ahorita buscan en internet marcadores de diabetes, van a encontrar muchísimos. No los puse, de hecho al día de hoy no hay una revisión, ahorita que estoy pensando, podríamos escribir una revisión donde integre todos estos marcadores actuales. No lo puse porque en la vida real, ahora sí que en la cancha, no hay un kit al día de hoy que pueda medir esos marcadores. Entonces, sigue siendo un tema, pues, de desarrollo, de investigación, pero las empresas de kits, o sea, Roche, todas estas empresas que producen nuestros reactivos para hacer análisis clínicos, deben ponerse las pilas, porque al día de hoy hay muchos microRNAs
que son muy buenos marcadores de diabetes muy tempranos. Lípidos específicos, como el FA, HFA, un nombre ahí muy curioso, pero búscanlo, PAHA, creo que se llama PAHA, es un lípido específico que también se ha utilizado para, como indicador temprano, pero medirlo no es algo fácil al día de hoy. Entonces, marcadores proteicos, lipídicos y moleculares como RNA, hay muchísimos y cada día salen nuevos papers que hacen metabolómica, lipidómica, todas estas ómicas, y sí, hay un montón de marcadores potenciales. Está muy interesante. Sin embargo, en la vida real necesitamos que se traduzcan a un kit que yo pueda medir en mi laboratorio. Ok. Siguiente pregunta, si podrías ampliar un poco tus comentarios con respecto a la resistencia a los carbohidratos en el embarazo la y prediabetes en la menopausia. Buenísimos temas. En el embarazo libera diferentes hormonas que son necesarias en el proceso, pero que algunas de ellas generan resistencia a la insulina. Por favor, investiguen este tema, el lactógeno placentario. El lactógeno placentario es una hormona que produce la placenta específicamente para generar resistencia a la insulina en la mamá. Y uno diría, bueno, ¿por qué el cuerpo produce algo malo? Y es que es necesario que la placenta dice, mi prioridad es que le llegue a este bebé lo mejor de lo mejor. La mamá, mira, no me importa. Entonces, tiene una razón fisiológica la resistencia a la insulina en la mamá. Es una manera de enviar los azúcares directo al bebé y que la mamá se aguante utilizando cuerpos cetónicos, lípidos, lo que sea, ¿no? El tener, como dicen, ser mamá es sufrir y desde el embarazo es una realidad, sufre por alteraciones metabólicas. Entonces, la resistencia a la insulina es un proceso fisiológico necesario para que el bebé le llegue toda la glucosa suficiente. El problema es que cuando la mamá tiene ciertas variaciones genéticas de riesgo, este lactógeno placentario ya se vuelve un problema. Si la mamá tiene sobrepeso, obesidad o ya tiene resistencia a la insulina, pues obviamente este doble golpe ahora con el lactógeno placentario, pues le va a generar una resistencia a la insulina ya no fisiológica, ya patológica. Entonces, la resistencia en la insulina en el embarazo es un proceso normal y necesario para el desarrollo del bebé, pero si la mamá tiene predisposición genética o ya tiene sobrepeso, obesidad o no hace ejercicio durante el embarazo o no come saludable, pues obviamente va a desarrollar diabetes gestacional y muchas veces nace el bebé y la diabetes ya se quedó, pero no quedó por culpa del bebé, se quedó porque ya tenía resistencia a la insulina y obesidad. Es decir, aunque no hubiera tenido el bebé, unos años después, de todos modos la iba a desarrollar. Por eso es un tema como complejo, porque a veces dicen, yo no tenía diabetes, fue por culpa del embarazo. Pues no, o sea, lo ibas a tener de todos modos por tu estilo de vida no saludable. Y para terminar, el tema de la resistencia a la insulina en la menopausia, eso es también un tema que debería de ser de salud pública. El estrógeno mantiene la sensibilidad a la insulina. El estrógeno mantiene al músculo funcional, al tejido adiposo funcional. El estrógeno es una hormona metabólica bien importante. Así que una mujer con sobrepeso, pero que tiene estrógeno porque es joven, pues no desarrolla enfermedades crónicas. Es más fácil que un hombre joven tenga diabetes que una mujer. Pero tristemente, en la menopausia, cuando el estrógeno disminuye, esa protección que daba el estrógeno a su músculo, a su hígado, a su tejido adiposo, desaparece casi casi de un día para otro. Y es muy triste epidemiológicamente ver que las mujeres después de la menopausia, su riesgo de desarrollar todo tipo de enfermedad metabólica es altísimo y pues fallecimiento por enfermedades crónicas es muy alto. No es una enfermedad la menopausia, es un proceso normal. Lo que sí hay que hacer es educar a la mujer para decirle, mira, va a llegar este momento,
realmente vas a incrementar tu riesgo de enfermedades. Así que antes de que llegues a la menopausia, vamos a cambiar tu estilo de vida para que cuando llegues y baje el estrógeno, que es algo normal que va a pasar, esté tu cuerpo adecuado, listo para que llegue el momento y no desarrolles todas las enfermedades crónicas. Muchas gracias, tenemos muchas felicitaciones, Gracias. excelente presentación, excelente tema, muchas felicidades, estupenda charla, siempre aprendemos de tus pláticas, muy buena revisión, gracias por compartir tus conocimientos, muchas gracias. Entonces, seguimos. Aquí hay una pregunta, ¿qué tan útil es la prueba de Quantose R1? Justamente esta prueba de Quantose usa uno de estos lípidos nuevos, muy, muy interesante. Creo que es un fosfolípido muy específico. Como es una medición muy particular de este lípido en específico, pues obviamente no es fácil y es costosa. Yo espero que la tecnología y las empresas de reactivos pues se pongan las pilas de verdad y bajen los costos para que el Quantose ya pueda hacerse de manera rutinaria en todos los laboratorios. Pero el Quantose es una muy buena ejemplo de cómo la ciencia básica que te provee un montón de datos, ¿no? MicroRNAs, lípidos, todos estos resultados de ómicas se convierten en la vida real en un producto que yo pueda medir en mi laboratorio clínico. Eso es el verdadero breakthrough de la diabetes. No solo es entenderlo a nivel bioquímico, molecular, sino traducirlo a una prueba práctica, sencilla y que todos podamos usar. Entonces, Quantose es la primera de estas nuevas pruebas que yo espero que pronto, no sé, aquí en el laboratorio clínico del instituto o en cualquier laboratorio clínico enfrente de tu casa, puedan medirte el microRNA MIR25, por ejemplo, o puedan medirte la ceramida C27, por ejemplo. Ese es el objetivo, traducir la ciencia a la vida real. Eh, Tenemos muchas preguntas, pero yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para poder ponerlas todas. Ok. Nada más que aquí sí dice, aquí hay un comentario muy interesante que por favor invítenlo para continuar con la plática. No sé si quieras otra invitación para que sigamos hablando de estos temas que es muy interesante. Con gusto. De hecho, me quedé a la mitad de mi charla porque no me gusta terminar con lo feo, ¿no? Me gusta decir, bueno, ¿qué creen? Hay buenas noticias. Y justamente el resto de mis diapositivas, bueno, que eran como 50, es lo que yo y, bueno, el grupo de investigación, los diferentes grupos de investigación con los que participo, hemos prevenido o incluso revertido enfermedades crónicas con alimentos y unos estudios bien interesantes con pacientes con ejercicio. Entonces, yo creo que si me vuelven a invitar, con mucho gusto, doy la segunda parte de esta charla. Ahora, las buenas noticias, cómo prevenir o revertir la resistencia a la insulina, la inflamación y el estrés oxidante con esto que todos sabemos, pero que a veces no hacemos: dieta saludable y ejercicio. Ok, muy bien. Entonces ya te estaremos invitando posteriormente a darnos una nueva charla para continuar con este tema. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Te agradecemos mucho que nos hayas dado tus conocimientos y este, muchas gracias, Iván. Pues con mucho gusto, gracias por haberme invitado. Me da mucho gusto que les haya gustado mi tema y pues bueno, listo para la siguiente.